Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué bueno, excelente. Mi meta en este momento es actuar como un café mexicano bueno, darles energía conforme hablemos de la energía digital y el video en el que vemos. Soy profesor en UCLA y tengo que decirles a ustedes que México, tal vez fuera de la India, es mi país favorito en el mundo. Me casé aquí en Oaxaca. Y bueno, también quiero invitarlos durante esta presentación para que me sigan con un Twitter. Realmente me gusta platicar con mis estudiantes y con el público en general. Hago muchos medios, actúo a través de muchos medios en la actualidad. Esto es lo que quiero decirles a mi Twitter y quiero agradecer a Andrés Romer por la invitación que me hizo. Gracias, mucho gusto, y también a su personal maravilloso. Y mi esposa y yo nos sentimos verdaderamente maravillosamente bien mientras hemos estado aquí. Estos son los 3 libros que yo he escrito. El tercero está a punto de salir y voy a darles una breve idea de algunas de las ideas que están en ese libro que está por salir. Especialmente lo que quiero que hagamos ahora es pensar realmente en Internet. Todos tenemos recuerdos sobre el Internet que datan algunos años. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la idea de surfing, o sea, de navegar en la Internet, surfeando? ¿Cuántos surfean en el Internet? Eso lo recuerdan. ¿Cuántos de ustedes en la actualidad utilizan la expresión de surfear para describir su experiencia en Internet el día de hoy? Casi nadie, ¿verdad? Casi nadie la usa. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo podemos, más o menos, no necesariamente regresar a surfing, pero entender lo que era interesante sobre experiencia de descubrimiento, de buscar, de navegar y buscar información que sentíamos que teníamos el poder de hacerlo? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cuáles son los puntos más importantes que tenemos aquí? Voy a darles varios ejemplos. Me da tristeza decirles a ustedes que algunos son críticos y negativos, pero la intención es que nos den una inspiración y esperanza para asegurarnos de que realmente tengamos un futuro digital que sea incluyente, que nos incluya a todos en el planeta, incluya a gentes que tienen antecedentes indígenas, de las clases trabajadoras, que incluya también a aquellos de nosotros que pudiéramos perder nuestro trabajo debido a la automatización, e incluyente a aquellas personas que creemos en los ideales de la democracia. Yo voy a ir al rancho de Fox para hablar de este tema dentro de 2 días y estoy emocionado de compartir mis pensamientos con ustedes y tener su retroalimentación. Maravilloso. Bien, estamos en un momento increíble en el mundo en la actualidad. De algunas maneras es maravilloso y en otras muy problemático. Las 7 personas más importantes del mundo tienen tanta riqueza como la mitad, o sea, 3.500 millones de personas en el mundo, y 2 de las grandes compañías tecnológicas del mundo han adquirido un valor de más de 1 trillón, o sea, 1 billón en pesos, en dólares por México, y ninguna compañía ha llegado a esta cifra. Estoy hablando de Amazon y de Apple. Ninguna compañía en el mundo ha llegado a tener estos niveles. Recordarán ustedes el momento cuando el Internet se parecía como el Wild West, que estábamos explorando el mundo como los cowboys en el oeste, y eso es lo que voy a decir del presidente Fox, porque a él le encanta ser un cowboy, un vaquero. Pero lo que pasa es que conforme todos tenemos acceso a Internet en el mundo y todos empezamos a crear nuestras propias blogs, páginas de contenido, nuestros propios foros de noticias, nos dimos cuenta de que hay tanto fuera de ello que realmente no sabemos cómo encontrar información que sea importante para nosotros, cómo extraer la señal del ruido, cómo sacar la señal de entre el ruido. Lo que está pasando es que empezamos a buscar en páginas diferentes como Facebook y Google y Airbnb y Amazon, y esto es lo que nosotros llamamos intermediarios. Están en medio entre nosotros y uno y otro, y no necesariamente con problemas. Son sitios eficientes que generan servicios valiosos. En Google acabo de dar una presentación, hubo críticas y ellos han creado tecnologías sensacionales. Yo escribí mi último libro en Google Drive, pero lo que ha pasado transaccionalmente hablando al estar en estas páginas es que unas cuantas
páginas y sus industrias han ganado mayor cantidad de dinero que jamás se haya ganado en el mundo, dándonos cuenta de que esto es disruptivo, no solamente de manera positiva, sino también en muchos otros aspectos de nuestras vidas. Un ejemplo muy sencillo, Instagram. ¿Cuántos de ustedes utilizan Instagram? Mucha gente, ¿no? Instagram es propiedad de Facebook. Se lo vendieron a Facebook por más de $1.000 millones y tenía 14 empleados solamente, en promedio de edad 27 años, y en 3 meses cuando Kodak, ¿cuántos de ustedes llegaron a conocer a Kodak? Era una compañía de imágenes digitales, tenía muchas patentes, se fue a la bancarrota. Kodak tenía aproximadamente 40,000 empleados y todos se quedaron sin trabajo. 14 personas se convirtieron en miles de millonarios o cientos de millonarios. Transaccionalmente hablando, a nivel macroeconómico, esto es como para disminuir el valor de ello, y básicamente nos abre los ojos en muchos sentidos. Significa que estamos entrando a una sociedad que pudiera generar digitalmente una mayor desigualdad, a menos que hagamos algo al respecto. Un ejemplo de ello. ¿Cuántos de ustedes tienen Coopers? Casi todo mundo, ¿verdad? No tanta gente, ¿verdad? Cuando toman un Uber, los choferes, los conductores de Uber no son contratados por Uber, son, digamos, contratistas independientes. Uber misma no es una compañía de taxis, aun cuando en esencia es la compañía de taxis más grande del mundo. Cuando le paga a Uber, paga uno a la tecnología de Uber. Entonces, básicamente lo que esto significa es que uno puede ganar muchísimo dinero y tener mucho poder político y social en el mundo digital si somos dueños de casi nada y contratando casi a nadie. ¿De acuerdo? Cuando yo un Airbnb en Coyoacán, y me encanta Coyoacán, me encanta. Y tengo un Airbnb ¿a quién le rento el espacio? Lo estoy rentando de una persona y reciben cierto dinero, pero transaccionalmente hablando, Airbnb gana mucho dinero porque es el lugar que nos conecta y esto agrega valor, pero ¿qué tanto del valor es extraído, sacado versus incluido? Yo creo que esto es un tema muy importante que tenemos que analizar, y este es el símbolo de una compañía de tecnología, y lo van a ver en mi nuevo libro de Jack Ma, pero vamos a cambiar eso con Jeff Bezos. Jeff Bezos recientemente se ha dicho que es el hombre más rico en la historia del mundo. Entonces, este es un momento muy interesante, especialmente Google. Acabo de mencionar que hablé a Google y se llama una compañía AI, o sea, de inteligencia artificial. Yo soy ex ingeniero y soy un desarrollador de inteligencia artificial. Hice mi trabajo en MIT como ingeniero en Stanford. Cuando estaba yo construyendo sistemas de inteligencia artificial, como que todo el mundo se reía. Imagínense cuántos años tengo, debido a que IA se consideraba como ciencia ficción. Estábamos hablando de Terminator o un reporte de la minoría, pero IA se ha convertido en una verdadera realidad. Y esto es por 3 razones. 1, hemos exponencialmente incrementado el poder computacional. 2, hemos incrementado la capacidad de almacenamiento. Y 3, porque todos nosotros tenemos esto en nuestro bolsillo. Sí, de acuerdo. Esto significa que casi transmitimos datos por estas máquinas rápidas que pueden computar y almacenar más rápidamente que nunca. Sin embargo, el problema es que conforme nosotros construyamos estos sistemas inteligentes, pudieran reflejar y neutralizar también y hacer normal las desigualdades que tenemos en el mundo. Es un simple ejemplo de ello. Nuestro expresidente guapo de los Estados Unidos, no el actual, sino el anterior, estoy bromeando, por supuesto. Bueno, hay una página web, ¿no? Una aplicación desarrollada por una compañía que se llama Facebook de St. Petersburg. A lo mejor la conocen, es muy familiar forma que es anterior a Facebook. Lo que hace FaceApp es tomar la cara de la gente en Internet y hacerlos más guapos. Como ven ustedes, la cara de Obama es más blanca. ¿Por qué sucede esto? Por 3 razones. Una,
¿Cuál es la tecnología? Creamos finalmente que supuestamente son de inteligencia artificial. Bueno, depende de quién las cree. Digo, si yo voy a crear una tecnología que supuestamente va a ordenar, estructurar o organizar al mundo, obviamente voy a crear la base de cómo yo veo el mundo. Eso es uno. Dos, son sistemas que aprenden de la máquina, aprenden de la información que está en el Internet. Y una de las cosas que sabemos es que nuestro mundo no es tan igualitario como debería de ser. Tenemos grandes problemas en los Estados Unidos en relación con los aspectos femeninos, con el juez de la Suprema Corte en este momento, pero esto también es cierto para las minorías. La gente de Latinoamérica también lo tienen, los africanos de ascendencia norteamericano, africanoamericano. Esto lo tenemos en la ciencia y es prudente y parece que ser cierto en muchos estudios de control. Uno es quien lo construyó, dos, lo que se aprende de ello, y tres, estos sistemas están en todos los lugares donde lo podemos imaginar. Ni siquiera sabemos dónde está sucediendo esto. Voy a darles ejemplos de ello. Los sistemas no se auditan, o sea que veo lo que está sucediendo. De alguna manera interrumpo el proceso, me comunico con los sistemas, converso y después acabo creando un mundo que de hecho es aún más desigual. Entonces, no es que soy negativo, sino que tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor. Ahora, quiero darles algunos ejemplos y voy a hacerlo rápidamente y después me voy a ir a nivel global en esta charla porque me quedan 33 minutos y bueno, no hay problema. Entonces, Google tuvo un problema que surgió hace unos meses en donde algunas imágenes de afroamericanos, de afroamericanos, no podían decir la distinción entre estas imágenes de gente afroamericana y gorilas. Y imagínense, hay problemas, siempre hay falsos positivos que pasan con los sistemas de machine learning y inteligencia artificial, solo excepción, pero tenemos que poner atención a las excepciones para crear mejores tecnologías. ¿Cómo Google respondió a este tema? Y hablé con ellos directamente sobre el tema. Ellos quitaron los gorilas de su cuerpo de reconocimiento. O sea, no estamos interrumpiendo, no estamos interviniendo en los sistemas que están creando estas formas de sesgos. Ahora vean, esto es más serio porque estamos empezando a poner machine learning en sistemas de inteligencia artificial en las instituciones en Estados Unidos y algunas de estas cosas también están pasando en México, en la Ciudad de México. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Este es un proyecto que se llama Compass, que es un sistema que se usa hoy en día en los tribunales. En los tribunales, cuando tú estás eres culpable o inocente, el juez toma la decisión de cuántos años de prisión te van a dar o cuánta vas a tener que pagar como una sanción, y eso es de acuerdo con cómo los jueces dicen o piensan que vas a cometer un delito futuro. El Instituto con Tom Cruise, ¿vieron este programa? Entonces, o película, estamos creando este tipo de decisiones con Compass. Estos sistemas están reforzando los sesgos del mundo y resulta que con este hombre afroamericano del lado izquierda y el hombre blanco del lado derecho, el afroamericano, aunque no cometió ningún tipo de crimen o delito antes de la decisión, el sistema y el hombre blanco sí, resulta que él juzga al negro como que va a cometer una crimen en el futuro, un delito en el futuro. Entonces, siguen lo que estoy diciendo, se le inculpa por ser de color. Bueno, el sistema está sesgado. No, es más implícito. El sistema se basa en datos de encuestas que pregunta sobre esos dos individuos y les hace preguntas que no tienen que ver sobre la raza. Y les hace preguntas como cuán a menudo uno de tus padres se metieron en una pelea en la escuela, uno
de tus familiares está en la cárcel y resulta que en Estados Unidos un mayor número de minorías ha tenido estos problemas que los gente blanca. Eso es lo que se llaman datos relacionados. Son informaciones que a lo mejor ambientalmente hablando pueden ser enlazadas al sistema que toma decisiones de tu vida, estructura tu futuro. Estamos construyendo futuros digitales de manera que no es transparente para nosotros. Un juez, de hecho, acabó diciendo, tú podías haber molestado a un niño todos los días de tu vida y de este sistema hubieras salido como alguien de bajo riesgo. Y con ese sistema lo que pasa es que los afroamericanos, ese sistema predice si tienen una convicción o no anterior, como tener el 77% una mayor probabilidad de cometer un delito violento, un crimen violento. Entonces, algunas veces entro en estas conversaciones y la gente me dice, bueno, ¿qué pasa? Este es un proceso, estamos mejorando estos sistemas y yo estoy de acuerdo con ello, pero después me dan una respuesta que digo, bueno, los jueces y la gente tiene un sesgo racial y dependiendo de quiénes somos, y yo tengo sesgos también como ser humano. Entonces, y eso es mejor que un juez racista o alguien que está en contra de los latinos o las mujeres. Y esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta debería de ser, no si esto es mejor que algo que ya es terrible. La pregunta debería de ser qué tipo de mundo digital es en el que queremos vivir y cómo vamos a asegurarnos que es justo y es equilibrado y es equitativo. Entonces, en Los Ángeles, donde vivo ahora, soy un profesor de UCLA y un tercio de las oficinas de policías están usando un sistema de machine learning que se llama predictive policing. Cómo llevar a cabo tu trabajo de predictivo. En 4 días voy a hablar en la ciudad de Nueva York en un panel con Eric Holder, que es el procurador discutiendo este tema en la época de Obama. Y lo que está haciendo este sistema es que recopila datos, que conocemos metadatos sobre reportes de delitos y estás tomando decisiones de acuerdo con un sistema que se llama un sistema de redes neuronales parciales con un nombre muy largo y toma una decisión dependiendo de si un delito es un delito de bandas o no. Y resulta que si algo es un delito de bandas, se trata de una manera distinta por los policías y los tribunales y los que toman decisiones y las instituciones públicas que si no. Pero el problema es que el sistema sencillamente está analizando datos en vez de interpretando al policía sobre el reporte del delito. Entonces, obviamente se ha criticado por parte de gente como yo, pero uno de los autores de este proyecto que liberó un artículo es un ingenieros que están tratando de intervenir en otros aspectos de la sociedad para fines de negocios. Y uno de los ingenieros se llama Hao Chan y es un artículo que es cuando se le preguntó y se le dijo, hey, no podemos tener sesgos, no tendremos que tener cuidado a lo que se llama o no una banda, no deberíamos de intervenir como humanos para ver cómo el sistema toma esas decisiones. Y dijo, yo solamente soy un ingeniero, pero el problema es que no solo puedes ser un ingeniero, estás construyendo sistemas que van a determinar el futuro de todas estas diferentes cosas. No puedes decir que simplemente eres un ingeniero y no lo culpo por decir que soy un ingeniero en parte de mi vida, en muchas partes de mi vida. Yo también fui un ingeniero y simplemente soy un ingeniero. Sin embargo, para mí, eso quiere decir que nosotros tenemos que cambiar la naturaleza de nuestras instituciones de empleo y educativas y crear trabajo con gente que pueda trabajar con este tipo de tecnologías, porque muchos trabajos, 30-40% de ellos, podrían ser automatizados en el futuro cercano, en los próximos 20-30 años. Pensemos de manera creativa, pensemos de manera humanista, de maneras que sean incluyentes. Ok, entonces ahora voy a hablar con el señor Bezos. Este es un sistema que ha desarrollado el sistema que es reconocimiento. Lo que el sistema está haciendo es realmente estar conectado. Es un sistema de reconocimiento facial. Si no están conscientes, esa tecnología está dentro de todas las plataformas tecnológicas. Facebook invirtió mucho en tecnología de reconocimiento facial y Amazon también. Pero lo que Amazon está haciendo, está vendiendo esa tecnología
tecnología a gente que trabaja en la policía, gente que trabaja en la milicia, etcétera. Eso quiere decir que si vas a una protesta o una huelga, a un grupo, a una reunión de grupos, tengo esta tecnología conectada a una cámara, a lo mejor es una cámara conectada a mi cuerpo si soy un policía y puedo irme de un lado al otro, así o un poco más, y puedo en segundos capturar y saber la identidad de todas las personas que están aquí sentadas en este salón. Es el punto número 1. Y número 2, no solo puedo determinar tu identidad, sino también está viendo tu archivo, tu historia, porque está construido dentro de una base de datos y nos puede decir que reconocemos a esta persona cuando tenía 4 años haciendo ABC, pero también lo conecta con cosas que me identifican cuando yo tenía 18 años. Y me encantaría decir que ahora soy diferente que cuando tenía 18 años. Mi esposa no está de acuerdo con ello, pero ya tengo 40 y no tengo 18. Y el problema es que, de nuevo, como el resto de ejemplos que he dado son falsos positivos y resulta que este sistema identificó a 28 miembros del Congreso de Estados Unidos como delincuentes de acuerdo con referencias cruzadas con información facial de bases de datos de fotos de policías, y lo posteé en Facebook y todo el mundo, muchos de mis amigos pensaron que era muy chistoso porque en este momento, yo no sé si saben, pero en Estados Unidos nuestro Congreso no es muy popular, como ustedes saben. Pero el problema, y muchos de ustedes pueden predecirlo, el 70% de la gente que se identificó mal era afroamericanos en nuestro Congreso. Entonces, de nuevo, tenemos que editar los sistemas, intervenir, porque estas son oportunidades para hacer mejor trabajo, no oportunidades para gritar y culpar y ser los niños y hacer niñadas, sino cuál es el futuro digital desde el punto de vista político, social, económico, que sea incluyente, que sea equilibrado. Y un último ejemplo, antes de hablar de Analytica Cambridge, que está en mi libro y en Alexander Next, es un sistema que estamos metiendo dentro de la tecnología. Los sistemas de inteligencia artificial no están hablando de temas de milicias raciales y de policías, sino tenemos sistemas de inteligencia artificial para las industrias, para autos que se conducen por sí mismos, pero sistemas para la gente que hace trabajo de recursos humanos. Cuando yo, por ejemplo, solicito un trabajo, un ser humano generalmente ve mi currículum vitae, ve el currículum vitae de los demás, toma una decisión de a quién van a entrevistar. Y cuando nosotros tenemos búsquedas de trabajo en UCLA, tenemos 300 solicitudes para un puesto. Entonces, realmente es un dolor de cabeza, toma tiempo, es muy complicado. Y lo que el sistema hace es que mete palabras, y este es un documento que se publicó en Science, que es como la mejor revista. Es el sueño poder escribir ahí. Está viendo currículum vitae y está viendo texto dentro del currículum vitae. De acuerdo con ello, toma la determinación de cuál listo, preparado, calificado es una persona para ese trabajo. Entonces, a lo mejor de 300 hace un corte de solo entrevistar a 10 personas, y lo que vimos que sucedía es que para los trabajos de ciencia y tecnología, las mujeres, van a predecirlo, tenían los mismos, fueron a Stanford, al MIT, tenían las mejores calificaciones, tenían muchísimos artículos publicados y libros, pero las mujeres en estos sistemas, el 80% no las seleccionaban en el 80% para ese trabajo. Está sesgado. ¿Por qué? Porque está aprendiendo de un mundo sesgado, donde ya hay un sesgo implícito, no explícito, que dice, hey, las mujeres no son ingenieros, no son científicas. Hay gente, incluso ha dicho, nacieron para no ser así. En mi presidente anterior, en Harvard, cuando fue un estudiante de doctorado, que era el asesor económico de Obama, hizo una declaración cuando yo era un estudiante de doctorado. Son sesgos que existen en la sociedad, y el problema con los sesgos, aunque tengan algo de verdad, bloquean nuestro futuro para pensar en qué es lo mejor
Cuando nosotros pensamos que algo está sesgado, de alguna manera lo aceptamos en muchos casos. Entonces no podemos hacerlo con estos sistemas tecnológicos porque se despliegan en todos lados imaginables y casi nadie de nosotros tiene idea en dónde. La única razón por la que es esto es porque tengo muchos amigos que son periodistas y pongo atención y lo investigo para mi nuevo libro, mi tercer libro. Entonces ahora quiero pasar a cómo este tipo de problemas tienen una simetría de comprensión de la transparencia, rendición de cuentas, de educación, de sobrediseño en la tecnología, sobre los datos, cómo influencia nuestro sistema político. Y quiero darles un ejemplo de Cambridge Analytica, el trabajo que se está haciendo trabajaron en México, en Kenia, trabajaron, claro, en los Estados Unidos para el presidente Trump y antes de ello para Ted Cruz. Y yo estuve en Amazon BC, que es una de nuestras grandes redes en Estados Unidos, discutiendo Cambridge Analytica en febrero del 2017, después de la elección de Trump, y vi cómo se les cayó a los anfitriones la quejada. Una persona no se sorprendió para nada y era el gerente de la campaña de Ted Cruz. Y quiero platicarles un poco sobre Analytica. Analytica está construida sobre investigación que muestra que ustedes pueden obtener datos de personas y pueden comprar datos sobre personas, no solo en Facebook, no solo sobre Facebook, pero podemos obtener y comprar datos sobre la gente de maneras que es mucho, que nos dice muchas cosas. Entonces, una cosa es poder entenderme de acuerdo con cómo me presento que soy en Facebook, pero créanme, ese no es el yo verdadero. ¿Cuántos de ustedes piensan que usted es verdadero? Es como se ponen en Instagram, es parte de ustedes, no es todo ustedes, pero ¿qué pasa si puedo comprar todos sus datos de tarjeta de crédito? Cada vez que se van a la OXXO y sabemos qué están comprando y cuándo están comprándolo y lo que relaciono con sus datos de Facebook. Y eso nos va a permitir a tomar datos desagregados o que están desconectados en la vida y reconectarlos para construir modelos de identidad psicológica. Y lo que Analytica hizo, que es muy interesante y potencialmente es muy provocadora, por eso se volvió una historia global, es que ellos no solo estaban usando estos modelos de datos para accesar a individuos de maneras específicas. David Axelrod, que es como el estratega que está tras presidente Obama, lo entrevisté para mi nuevo libro y él me dijo que lo que estaban haciendo era muy diferente de lo que hizo Analytica. Y la razón es que ellos estaban obteniendo datos, no solo para identificarte a ti, un hombre americano indio de 40 años que fue a estas escuelas, pero también tu identidad psicológica, es lo que nosotros llamamos psicométrica, medición psicológica, no que tiene 40 años y es un indio americano, si no tiene 40 años, es indio americano, es neurótico en esta hora del día en cuanto a su esposa, pero tiene una mente abierta cuando está con gente como ustedes y ansioso en otros momentos. Entonces tiene maneras más sutiles para entender la identidad de las personas. Eso quiere decir que si entiendo eso sobre una persona, puedo darles anuncios o lo que nosotros llamamos historias de noticias patrocinadas, cuando estamos dando historias que no son falsas, que usted es el objetivo dependiendo de quién eres psicológicamente hablando, desde el punto de vista psicológico y demográfico. Entonces puedo hacer que no votes si eres alguien que apoyas a Hillary Clinton. Puedo hacerte como un apoyador de Bernie Sanders, que Trump era mejor que Hillary, no al decirlo, sino a recomendarte contenido que está diseñado para influenciar tus resultados, tu conducta después del hecho. Y todo esto está construido en investigación provocadora de mi colega y amigo Michal Kosinski, que es un profesor de Stanford y es muy famoso porque él desarrolló el algoritmo subyacente que acabó usando este sistema. Pero él es un provocador y él dice cosas como: yo puedo entenderte a ti mejor que tu esposa o tu esposo con 300 likes de Facebook. Olvídate los datos de tarjeta de crédito, que yo pienso que es más importante. Puedo entenderte y puedo hacer predicciones sobre ti mucho más que cualquiera de tus amigos con 10 likes de Facebook, con 70 más que un amigo, 150 más que un miembro de tu familia. Entonces, esta es una manera en que podemos usar los datos y la tecnología en relación a campañas políticas y elecciones que obviamente hasta cierto punto es problemático con principios de una democracia abierta, incluso con principios clásicos
políticos que están dentro de México sobre un discurso abierto, diálogos abiertos, sobre que la gente tiene poder de su voz en el contexto de una organización. Y lo que digo es que no es la única manera como la tecnología puede o va o está siendo utilizada para campañas. Nosotros vemos un patrón en los Estados Unidos. A lo mejor es interesante que hay muchos candidatos. Uno en Texas o en Beto Rock es una elección muy importante porque él es del Paso, Texas, que está junto a Juárez, en que no están tomando dinero de comités de acción política, ningún dinero de áreas privadas, y están obteniendo el dinero en línea. Yo le doy $20 a este, 50 al otro, y no son candidatos de izquierda, sino candidatos de la derecha. Eso se está dando, y yo creo que es muy importante porque es otra manera como podemos pensar en Internet. Estamos sacando a todos de ser cada quien uno individual a ser todos una persona junta. Entonces alguien o algo en esta imagen que no es lo que ustedes predicen. Ese es el candidato Bernie Sanders, pero vean ese pajarito en el podio. ¿Lo ven? Entonces, esto sucedió cuando Bernie Sanders estaba platicando durante su campaña política. Este pajarito instantáneamente se volvió el tema viral en todos los medios sociales, el pajarito. ¿Y por qué? Porque había un fotógrafo ahí, había un equipo de Twitter ahí, tomaron este microevento y lo volvieron un macro meme. Y otro muy popular en Estados Unidos fue el Obama Girl. No sé si lo conocen, en el 2008. Entonces, todos esos videos se vuelven virales y es lo bello y poderoso de Internet, y en teoría sucede. Yo puedo simplemente ser cualquiera y puedo algo en línea, y si soy inteligente al respecto, puede volverse un meme, puede volverse viral, y está esta posibilidad de movilidad que existe con ello. Ahora, ya hablé mucho sobre los datos, inteligencia artificial, sistemas políticos. Mi libro habla de todo ello. Va a ser un libro de mainstream. He hablado con gente en el Congreso, con Elizabeth Moran, David Axelrod y mucha de esta gente con la que he hablado y les comuniqué, y los fundadores de Reddit, la gente de Google también está en el libro. Es un libro que va a salir en otoño. Y otro tema muy importante, ya hablé de estos temas, pero otro tema importante que estoy tratando realmente de mencionar en el libro es la pregunta sobre el futuro económico. Existe un estudio que salió, que hizo el MIT, que dijo que los conductores de Uber ganan menos de $4 la hora. Y en Estados Unidos, más o menos, a menos que ganes por lo menos $15 la vida, es muy difícil realmente vivir de manera sustentable. Tenemos bajas tasas de desempleo, pero la gente no gana suficiente dinero para apoyar y para vivir, y hay muchos estudios que lo muestran. Pero existen algunas sociedades en diferentes partes del mundo, incluyendo en Estados Unidos y pequeñas partes, que están tratando de planear para el futuro digital, y es lo que tenemos que hacer. Lo que sucede es que AT&T lo está haciendo, estuve el año pasado también en el rancho de Fox, pero tratamos de identificar qué tipo de trabajos les van a quitar, como sistemas de automatizados, de inteligencia artificial, no solo trabajos de agricultura, de recursos humanos, trabajos médicos, no solo de conducción de manera autónoma sin conductores. Una manera es que adelante de la curva tenemos que entrenarlos o capacitarlos para trabajar en nuevas áreas, en nuevas industrias, en industrias de nuevo crecimiento. Si la industria se transforma, con ello hay nuevas oportunidades, y eso es lo que tenemos que pensar en este caso. He estado hablando mucho con esta persona aquí, su nombre se llama Michael Tubbs, es una gran estrella, tiene 27 años, es el alcalde de una ciudad de 120,000 personas en Estados Unidos, de Stockton, California, que tiene la mayor tasa de asesinatos hace 10, 15 años, personalmente apoyado por el presidente Obama, y es un académico ya experimentado en su ciudad, lo que nosotros llamamos con un ingreso normal, y es una ciudad empírica. La gente en el Partido Republicano lo está apoyando. Los hermanos de Coca-Cola están interesados, los hermanos Coca, y tienen muchos
sus agendas. Lo que estamos viendo es que si le das a la gente un poco de dinero a la mitad de esta transición hacia la automatización que sucede en este momento, vamos a mejorarlo en 20, 30 años. ¿Qué van a hacer con ella? Eso les permite mantener la sustentabilidad desde el punto de vista de la familia, la educación, para que la sociedad no se degrade hacia drogas y asesinatos y problemas. Es lo que estoy discutiendo en mi libro. A nivel mundial, el libro explora la desigualdad del mundo digital y qué vamos a poder hacer al respecto. Y créanme que no, creo que eso es lo que es el Internet. La gente, y muestro esa imagen y me dice, ¿qué es esto? Este es el Internet. El Internet está empoderado por satélite y también por cables de fibra óptica que están abajo de la superficie del océano. Vean esa imagen, es sorprendente. ¿Por qué? Porque lo que nos muestra no es que en todos lados del mundo estamos conectados con el resto del mundo, como por ejemplo poder volar entre Nueva York y Londres es muy fácil, o Los Ángeles y Shanghái. Es mucho más difícil poder volar entre África del Oeste y África del Este, o por ejemplo tomar un vuelo entre Sudamérica y África. Sí, el Internet sigue estos patrones también. Hay geografías que se basan en poder político-económico. Entonces, por ejemplo, lo que quiere decir es que el Internet, tal y como está, tiene que entenderse entre una fuerza, entre sistemas económicos, en vez de algo que sea plano. Y entonces, en un nivel global, tenemos que realmente explorar cómo el futuro digital está formado en cuanto a la accesibilidad de la tecnología. Y estoy hablando de ejemplos en México, en mi nuevo libro, incluyendo uno que se llama Piggy, que se basa en México, que es activo en Colombia también. Y esa es la cubierta de mi primer libro, que habla de estos temas. Y el libro también ve cuál es problemático en diferentes partes del mundo que no tienen un sistemas cívicos y periodísticos libres, lugares como Sri Lanka, que está junto a India, que salió de una guerra civil recientemente, pero cómo lo que ocurre en un lugar como Sri Lanka es en donde las plataformas, donde la gente va para recibir sus noticias, como Facebook, la gente obtiene sus noticias en Facebook, la gente, y en el resto del mundo más, en Facebook, en cualquier otra plataforma, incluso al ver el New York Times o lo que sea. Pero el problema es que si esas están diseñadas para mantener su atención, a lo mejor van a ser lo visible, cosas que no son verdad. Y aquí es en donde surge este término de noticias falsas, porque una de las maneras para entender el modelo del negocio que se construye en estas plataformas como Facebook, Google, YouTube, es al mantener su atención, porque mientras más atención pueden obtener de ti, más van a obtener datos tuyos. Entonces, esto es lo que vimos que sucedió en Sri Lanka. Esta es una historia de primera página del New York Times, donde una minoría musulmana estaba haciendo cosas malas. Y eso no es verdad. Se volvió lo que era invisible en Facebook y llevó a la muerte de muchas personas. Y vemos estos ejemplos que suceden una y otra vez en todo el mundo, no solo en el mundo oriental. Hay algunos que están aquí que ustedes conocen. Lo que tienen que entender es que este no es no es una falla de Facebook. Ellos quieren mantener tu atención, pero lo que sí significa es que Facebook, como una fuente de noticias periodísticas, es problemática. Mark Zuckerberg está en el libro porque me lo conocí hace 6 años a través de mis conexiones de Harvard y del MIT como geeks, y él predijo este tema hace muchos años, pero no ha hecho nada al respecto necesariamente. Y lo vimos ayer que 50 millones de personas, que los datos de 50 millones de personas se violaron. Y, por ejemplo, si un hacker tiene datos de lo que posteo y mi imagen, ¿a quién importa? Lo comparto con el mundo de todas maneras, pero tienen datos no solo de cosas que posteas, pero predicciones y modelos y análisis que Facebook está haciendo de ti. Y eso es mucho más importante porque Facebook también es una compañía de inteligencia artificial. Entonces escribí un artículo y estoy muy cerca de la gente del Atlántico y escribo mucho para ellos, y escribí un documento para Quarks, que es una publicación maravillosa que maneja Atlantic
discutiendo estos temas a nivel global. Y discuto aquí lo que sucede cuando busco países en el mundo. Cuando me invitaron a África del Oeste, a un país, Camerún, y no pude encontrar nada de información de Camerún hasta que llegué a la página 3 de Google. Y el 95% no llegamos a la página 2 de las búsquedas de Google. La pregunta del mundo y de la voz que importa se vuelve un enorme problema. Y doy ejemplos en mi trabajo previo de cómo diferentes culturas y comunidades se involucran con la tecnología y cómo nosotros como ingenieros, diseñadores y gente que nos preocupa, que estamos muy preocupados, podemos aprender. Y eso es maravilloso. Este es un grupo de gente india que son indios en Estados Unidos y cómo la gente indígena que nunca está conectada a la tecnología digital va a usarla por primera vez. Vea lo que sucede aquí. Tenemos 15 personas en un salón viendo una computadora. ¿Y por qué es? No es porque no pueden hacerlo ellos solos, sino porque quieren ser una comunidad. Al involucrarse en la tecnología, están viendo cosas en la computadora, están hablando en diferentes idiomas, a veces se ponen sus oídos en su dedo porque no tienen que saber la información de acuerdo a quién son en la comunidad. Es como sistemas antropológicos que nosotros queremos que el mundo digital pueda respetar y entender y no ignorar, porque obviamente sin importar cuán maravilloso eres y tus intenciones son maravillosas al construir tecnología. Yo soy del Valle del Silicón, ahí nací. Cuando creces en Palo Alto, California, y se usa 8,000 millas de distancia, siempre va a haber problemas. ¿Cómo podemos arreglar esos problemas cuando miles de millones de personas usan la misma tecnología? Y también les doy ejemplos de aquí en México, en la región de Oaxaca. Yo no sé si ustedes saben, pero la comunidad, la red de teléfonos celulares más grande del mundo está aquí en México. Gente habla mixteca, zapoteca y mije en estas redes y no les dieron acceso a celulares porque no valía la inversión ni para Movistar ni para Carlos Slim. Y entonces dijeron, nosotros queremos, es nuestro derecho de comunicación. Y dijeron, nosotros vamos a construirlo nosotros mismos y es legal. La Secretaría de Telecomunicaciones lo aprobó y eso se relaciona a una historia y una cosa sorprendente. He trabajado en 60 países en el mundo, brevemente he estado visitando. Y una de las cosas que vemos en el mundo entero es que una tecnología que la gente está utilizando en todos lados, comunidades rurales y demás, tenemos a la radio comunitaria. Esto es lo que está pasando aquí en México. Este es otro modelo que pudiéramos pensar en términos de la tecnología. Tenemos que darnos cuenta de todo esto, dándonos cuenta que la tecnología es algo que crearon los humanos. ¿Quiénes somos cuando creamos tecnología? Depende de quiénes somos. La tecnología que usamos depende de quiénes somos. Esto tiene que ser muy transparente al pensar en construir ese futuro digital. Esto está sucediendo, estos temas de redes y quién las administra y quién tiene poder en las redes. Está pasando en el mundo entero. Hay muchas formas de considerarlo. Wire publicó una historia ayer. Estaba yo hablando con los periodistas y varias ciudades en Los Ángeles, donde vivo, decidieron crear banda ancha creada por el municipio. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque sencillamente utilizan AT&T o Verizon, se les cobra mucho más, especialmente para los ciudadanos más pobres, y dijeron lo vamos a hacer nosotros mismos, pero esto está pasando en las comunidades más pobres del mundo. Sorprendente. Es una historia que la innovación no se define solamente por aquellos que tienen el poder tecnológico, sino que es diseñado por todos. Cuando se tiene menos, podemos crear más. Esto está pasando en Detroit también en este momento. Comunidades que han sido abandonadas durante más de 3 años. El último y el ejemplo más claro que quiero mostrarles sobre la innovación es lo que yo vi en las calles de Nairobi, en Kenia, la innovación de tecnología del este de África. A lo mejor no sé, pero hay un ecosistema tecnológico realmente todos, en Uganda, en Kenia, en Etiopía, en Tanzania también. ¿Y qué es esto? Esto es una impresora de tridimensional. ¿Saben de cómo está hecho? De electrónica que se sacaron del basurero, se reciclaron, y la razón por la cual construyeron sus impresoras tridimensionales así es porque se dieron cuenta que tenían que mantener bajos los costos y querían dar mantenimiento a un etos especial por construir la tecnología. Se dieron cuenta que pueden innovar cuando tienen menos. A veces cuando se tiene menos
tiene uno que tener más recursos. Si no tengo dinero, ¿cómo voy a vivir en mi vida? Tengo que ser creativo, y es lo que vemos que está sucediendo con las industrias emergentes que realmente están creciendo basados en la economía informal y ese tipo de lógico. Quiero terminar con estos mensajes. El mundo digital está abierto para nosotros. Todos podemos estar incluidos en este mundo, pero también es posible que seamos creadores, innovadores en este mundo. Cuando lo hacemos, tenemos la posibilidad de asegurarnos de que los valores que tenemos como seres humanos, en primer lugar, se vean protegidos. Los valores con igualdad, oportunidad económica, valores sobre la democracia, pero también relacionados con la apreciación de la diversidad cultural y lingüística. Eso es realmente posible y está en nuestras manos el hacernos cargo de todo esto. Gracias.